Entonces, nada más, Ya lo abrí para que todos ya puedan entrar y a van a ver, empezar a entrar todos. inhabilitó, sigue igual, Ujú. que está inhabilitada, ¿no? Permitir que empiece, compartir pantalla. Guardar. ¿Ya les aparece que se pueda compartir la pantalla? Yo, sigue apareciendo la función de que está inhabilitada, no sé, a ti, También a mí me doctora aparece. Rojas. A mí también. Me parece que está inhabilitado. A mí me parece que sí, yo sí puedo compartir pantalla. Pues es que eres el jefe, por eso. Ay, ya. Es el jefe y no voy a hablar. Creo que le tienes que poner en participantes. Ajá. En cada participante le tienes que poner al lado en más o more. Yo lo tengo en inglés. Ujú. Y ahí picas. Hacer hospedador, me sale nada más. Tienes que hacerlo host para que pueda compartir la pantalla. Haz de cuenta, pones el cursor arriba del Ujú. participante y ahí te sale mute y Sí more. estoy ahí, pero me sale solo hacer hospedador, pero la voy a hacer usted, doctor, a ver. Solo que dejo de ser huésped yo, creo, ¿no? Sí, y ahí ya puedo yo perfecto compartir la pantalla. Muy bien, adelante. Pero Pues así le empezar- podemos hacer. Ujú. Entonces yo creo que primero el doctor. Vamos entonces con Pepe Toño. Ujú. Sí, sigo igual sin poder compartir. Tú me autorizas entonces, ¿verdad? Tú ya pudiste. Solo puede compartir una persona a la vez, pero le tengo Sí. que dar yo el permiso. Ok, Solo que como ya estamos en tiempo, si quieren, Ok, comenzamos y lo vamos pasando. correcto. Bueno, pues muy buenas noches y bienvenidos todos a esta primera sesión del Colegio de Oftalmólogos del Estado de Chihuahua, esta primera sesión académica. Y pues estamos muy contentos de tener como invitada a la doctora Pilar Barojas, y también al doctor Miguel Bejarano, miembro de este colegio. Y agradecemos la invitación, aceptar la invitación, doctora Barojas, Pili, y pues nada más, básicamente darle la bienvenida. Les voy a pasar la palabra al doctor Muñoz, que va a ser el coordinador de esta sesión. Y pues sean todos bienvenidos y espero que, bueno, estoy seguro que esta sesión va a ser de mucho provecho para todos nosotros. Adelante, Edgardo. Muchas gracias, José Antonio. Buenas noches a todos. Yo soy Edgardo Muñoz Barraza, oftalmólogo egresado del Hospital de la Luz, tanto de oftalmo general como de microcirugía de segmento anterior del ojo. Yo radico aquí en Chihuahua, Chihuahua, y para mí es un honor coordinar la sesión de esta noche del Colegio de Oftalmólogos del Estado de Chihuahua, donde se hablará del tema utilidad de la topografía corneal en la cirugía de catarata. Vamos a dar inicio con esta sesión con la presentación del doctor Miguel Bejarano Granados, quien es expresidente del Colegio de Oftalmólogos del Estado de Chihuahua. Él es egresado del Hospital Central Sur de Alta Especialidad Pemex. Cursó su fellow de microcirugía de segmento anterior del ojo en el Mahatma Eye Bank y Eye Hospital de Nagpur, Maharashtra, India, y actualmente ejerce en Hospital Ángeles, Chihuahua y en Ciudad Camargo, Chihuahua, quien nos presentará brevemente un par de casos clínicos relacionados al tema a tratar el día de hoy. ¿Podemos compartir pantalla al doctor Bejarano, por favor? Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgardo. Gracias a todos los participantes y gracias por acompañarnos. Bien. A ver, ¿ya se observa mi pantalla? Nope. Ok, perdón. Un segundo, por favor, porque lo tenía deshabilitado.
Te esperamos, no te apures. Sí, gracias. Bien, ya está habilitado. Bien. Compartir. Ahora sí, ¿ya se observa en pantalla? Te observamos. Sí. Correcto. Muy bien, entonces, bueno, comenzamos. Se observan la pantalla, ¿verdad? Sí, se observa bien. Correcto. Bien, como lo mencionó ya el doctor Muñoz, vamos a hablar un poco de dos casos clínicos en donde se ejemplifica mucho la utilidad de la topografía de catarata, en la cirugía de catarata. Bien, en la introducción, pues como sabemos, la cirugía de catarata ha dejado de ser una cirugía para salvar ojos ciegos y convertirse en una cirugía pues, refractiva, propiamente dicho, ¿verdad? Y en el que además se nos agrega el problema de la presbicia. Hoy en día los pacientes están cada vez más informados y son altamente demandantes, exigen resultados rápidos con resultados muy precisos. Afortunadamente tenemos cada vez más instrumentos para poder hacer un escrutinio más selectivo de qué paciente podría ser un candidato ideal para todo lo cual lentes, no solamente los lentes multifocales, sino también aquellos lentes tóricos o algún tipo de lente especial. Bien, como sabemos, los lentes multifocales nos han venido a ayudar al problema de la presbicia, ya que nos ayudan a ver de lejos y de cerca, y utilizan el principio no fisiológico de separar la luz. De ahí el por qué también es el quebradero de cabeza con los efectos indeseables que ofrecen el tener diferentes puntos focales. Como sabemos, también la luz se dispersa debido a la aberración cromática. El tamaño de la pupila del paciente también tiene una importancia muy, muy significativa en los resultados aberrométricos y también el defecto refractivo con el que nosotros calculemos ese lente. Y en cuanto a la calidad óptica de la córnea, que es el tema que nos va que nos atañe el día de hoy, ¿verdad? Yo recuerdo cuando empecé a poner los primeros multifocales, que en realidad eran los Restor, porque era lo único que teníamos aquí, además del acomodativo, pues pocas veces hacíamos una topografía corneal, a pesar de que el doctor Maeda nos viene diciendo desde el 2011 que la topografía debe ser un análisis previo a la selección de los pacientes para programación de cirugía de catarata premium. Bien, les presento el primer caso. Se trata de una femenina de 63 años de edad con antecedente de queratoplastia conductiva 20 años atrás en el estado de California. Llegó en el ojo izquierdo con una agudeza visual de 20/200 y no leía Jagger. El resultado de la refracción manifiesta era de más 4.75 con menos 2.25 por 150 y corregía a 20/60. Tenía una catarata moderada, realmente no era una catarata muy avanzada y el fondo del ojo estaba normal. Entonces aquí viene la pregunta, Noé, por favor, si ¿cuántas de las personas que están en la audiencia utilizan los lentes multifocales en pacientes con cirugía en córnea? Necesitas activarla tú, Miguel, por ser el hospedador ahorita. Está ahí en votaciones, en la parte de abajo. Ujú. Ajá. Solicitar. Abajo donde tienes participantes, preguntas y respuestas. Chat. A ver. Ujú. Ok. Tiene como unas grafiquitas. Sí, pero no lo puedo agarrar con el mouse. No. Ahí está. Entonces, ¿dónde la pregunta? Sí. Ya estaba elaborada. Sí, ya está hecha. Ya la abrí.
No hay Sí, creo. preguntas de respuestas, dice. Bueno, ok. Lamentable no poder seguir. Vamos a darle rapidez aquí porque hay que seguir con la charla. Bien, entonces, bueno, como sabemos, los antecedentes de cirugía queratorrefractiva realmente constituyen un reto para el implante, no solamente de un lente multifocal, incluso de un lente monofocal, ¿verdad? Porque nos modifican las variantes naturales del ojo y nos exigen un cálculo perfecto en ese paciente. Entonces, pero bueno, revisemos la topografía de esta paciente. Se le realizó una topografía por OCT, trae un astigmatismo con la regla, las aberrometrías de la ¿Puedes paciente. agrandar tu presentación? Sí, ya trae una aberrometría de alto orden de 0.43, ¿no? Sí, en la parte inferior. No sé por qué mi mouse no lo puedo señalar. Pero en la parte inferior, abajo están las operaciones de alto orden, que son 0.43 para un diámetro de 5 milímetros. Entonces, el astigmatismo, desafortunadamente aquí está. Si lo pueden ver, es un astigmatismo de 1.8. Tiene una pupila de 4.8 diámetro y un ángulo capa de 3.8. Entonces, con unas aberraciones de alto orden bajas, una pupila, le hice una pupilografía y también no dilatada más allá de los 5 milímetros, 4.5. Y entonces, con estas características de la córnea, decidí hacerle, en la actualidad yo lo que estoy haciendo es un cálculo, utilizo la plataforma de Oculis que utiliza el trazado de rayos y que nos permite tener algunas ventajas, especialmente en pacientes con cirugía queratorrefractiva, ya que nos analiza la topografía del paciente en particular y algunas de las características físicas del lente que vamos a implantar, como son el grosor, la esfericidad, el radio de curvatura y también el índice de refracción del lente que vamos a utilizar. El reporte que nos da está ahí en su lado derecho. Podemos ver que nos reporta la mejor refracción simulada en los 2.5 milímetros centrales y también el reporte paraxial. Entonces, a este paciente el reporte era de un lente de más 2350 con un cilindro de 2.25. Decidí ponerle un cilindro de 1.50 porque quería yo que quedara en caso con algún astigmatismo que fuera con la regla y no irlo a cambiar con toda regla. Y el resultado es este. Un más 0.50 con menos 0.50, 155, una huesa visual de 20-30 y un J3. Entonces, bueno, ese es el caso en el que probablemente muchos de nosotros estaríamos dudando de implantar un lente de esta naturaleza y se hizo. Pasemos al segundo caso. Este caso pues es un paciente masculino de 47 años, es médico, que llega bastante bien informado acerca de lo que son los lentes multifocales, porque la cirugía en córnea no le satisfizo y el hecho de tener que usar lentes para ver de cerca no era la opción que él buscaba. La refracción cicloplégica era de +3, fondo de ojo normal, sin lesiones predisponentes para desprendimiento de retina, y el segmento anterior era normal. Entonces, aquí está el módulo de catarata de Pentacam, donde estamos viendo una curvatura en el mapa sagital. Pues se ve más o menos bien, ¿verdad? No hay muchos cambios que comentar. El astigmatismo keratométrico es de 0.9 y el Total Corneal Refractive Power también es de 0.9. No está contribuyendo la posterior en gran cuantía. Tenemos una aberración de alto orden en los 4 milímetros de 0.11 y una aberración esférica de 0.30. Aquí, este caso, ¿quién diría sí? ¿Quién diría no? ¿Quién le hace un lente?
¿Quién le pondría un lente multifocal con esta topografía? Le hice además el análisis de distribución de potencia, pues también es un buen reporte, no hay grandes cambios. Este es el mapa aberrométrico del paciente, donde podemos ver las aberraciones de alto orden y los rangos que podemos considerar como aceptables para el implante de un lente multifocal. El PSF y el MTF en el análisis de la calidad óptica del paciente también son aceptables. Entonces, a los 4 milímetros, este es el reporte. Entonces, ¿quién diría, quién le pone lente, quién no le pone lente? Entonces, bueno, creo que como no me quiero tardar en esto. Entonces, bueno, este caso en el que se trata de un paciente con una aberración hipermetrópica, como es de las indicaciones que podemos decir de los casos fáciles, ¿verdad? De pacientes con unas hipermetropías y una topografía que está pues, en rangos aceptables. Aquí la pupilografía, ¿verdad? En donde la máxima dilatación de la pupila se va a los 4.35 en condiciones escotópicas. Y aquí está la otra topografía, que es donde quería yo llegar, ¿verdad? Si nos vamos a lo que corresponde al ángulo capa, tenemos una desviación de 0.77 milímetros en el eje de las X y en el eje de las Y, no lo puedo ver porque tapa, pero es un ángulo capa muy largo, muy largo, ¿no? Si nosotros cuantificáramos la cuerda mu de este paciente, estaría por arriba de los límites que nosotros consideramos como aceptables para tener un resultado de calidad refractiva óptimo. Entonces, aparentemente podría ser un paciente, un buen paciente para un lente multifocal. Sin embargo, si consideramos la cuerda mu en este caso, estaríamos hablando de que probablemente este paciente tenga una calidad deficiente con el implante de un lente de estos, ¿verdad? Ahora, algo que les quería compartir es el hecho de que el Pentacam en este mapa nos da una pupila de 2.49. Esto podemos considerar que nos está dando un reporte de condiciones fotópicas, pero veamos aquí lo que les quiero mostrar. En la parte inferior, el reporte del anterior, en donde prácticamente no nos da un estímulo luminoso para el paciente. Todos los pacientes que yo estoy revisando me da una pupila mucho más grande que comparada con el Sirius y comparada con el Pentacam. Entonces, aquí la cuerda mu se nos va hasta 0.84. Entonces, es una cuerda muy larga, ¿no? Y creo que, bueno, hasta aquí concluimos mi participación. Te dejo el resto de la plática, doctora. Gracias. Muy bien. Bueno, pues muy ilustrativos tus casos, Miguel, donde en el primer caso que presentaste, creo que la mayoría de nosotros le sacaríamos la vuelta a implantar un lente con esta tecnología por la incertidumbre que existe, por la posible inestabilidad corneal que hay específicamente en este tipo de pacientes o incluso en los de cirugía radiada incisional. Sin embargo, por lo visto tuviste un muy buen resultado, siempre y cuando previo análisis topográfico de tu paciente y bien analizado todo el caso. Como tú lo comentaste, tu segundo caso, yo creo que, como dicen todos, nos iríamos de pechito por las características de tu paciente y no todas las tecnologías nos dan. Un Ion Master 500 no te da bueno, en los equipos de SAI se llama cuerda de Chang-Warren, que viene siendo lo mismo que la cuerda mu. Sin embargo, en el 700 ya te la proporciona en un apartado muy pequeñito y no todo el mundo nos fijamos. Más que nada le hacemos más caso a la topografía, que muchos no la estamos solicitando. Entonces creo que hiciste una buena elección en no
implantar este tipo de tecnología a tu paciente que muy probablemente hubiera quedado inconforme, siendo que los demás parámetros estaban muy adecuados para implantar esto. No sé si alguien tenga alguna aportación o duda al respecto. Bueno. Por lo tanto, continuamos con nuestra presentación y damos la bienvenida a nuestra invitada de honor, a la doctora Pilar Barojas Méndez, oftalmóloga egresada de Asociación para Evitar la Ceguera en México con alta especialidad en microcirugía del segmento anterior del ojo, cursada en el Instituto Nacional de Rehabilitación y actualmente desempeña su práctica profesional en el Hospital Médica Sur de Ciudad de México. Y a continuación presentará el tema ya previamente mencionado de la utilidad de la topografía en la cirugía de catarata. Adelante, doctora. Hola, buenas noches. ¿Me escucho? Fuerte y Sí, claro. doctora. Perfecto. Pues muchas gracias. Para mí también es un honor que me hayan invitado el día de hoy a compartir de este tema que a mí me apasiona mucho. Agradezco al Colegio de Oftalmólogos del Estado de Chihuahua y al doctor José Antonio Unzueta por la invitación. Y también felicitar al doctor Bejarano por pues toda la tecnología que está utilizando, por hacer la topografía, por validar sus resultados. Eso siempre nos va a llevar a mejorar y tener pacientes felices y satisfechos. Voy a iniciar. Vamos a hablar de todos estos conceptos, pero considero que lo más importante para llevarnos el día de hoy es entender todo lo que nos aporta la topografía para no verla como un gasto no esencial dentro de nuestro preoperatorio. Yo tengo la oportunidad de realizarle topografía a todos mis pacientes, pero se me hace una situación indispensable para los pacientes que tienen antecedente de cirugía corneal, o si nosotros queremos poner un lente intraocular premium, es indispensable que contemos con la topografía corneal. Y siempre que hablo de este tema, me gusta esta frase del Dr. Warren Hill, que es uno de nuestros grandes maestros en el tema: nuestros resultados van a ser igual de buenos que nuestro conocimiento de lo que estamos midiendo. Y es por eso que nosotros debemos mantenernos actuales y recordar precisamente pues los conceptos de qué es lo que estamos midiendo. Como mencionó el doctor Bejarano, pues en los últimos 15 años las expectativas refractivas de nuestros pacientes han ido creciendo y necesitamos, por lo tanto, un cálculo de lente intraocular premium con las mediciones más precisas que podamos del poder corneal, ya que, si recordamos, un error de una dioptría en la medición de la keratometría equivale a un error de una dioptría en el plano refractivo y, por lo tanto, pacientes no satisfechos. Es importante reconocer y mencionar que el cirujano es el responsable de decidir qué lente se utiliza, de decidir qué proceso va a llevar nuestro paciente durante el cálculo, de mantener este proceso actualizado y de determinar los estándares de calidad de nuestro proceso y de monitorizar el resultado, porque si no, no podemos realmente determinar si llegamos a estos estándares o no. Y bueno, ¿qué topógrafo vamos a utilizar? Pues para empezar, el mejor topógrafo es el que tenemos a la mano, al que tenemos alcance. Y debemos de comprometernos a conocer cómo funciona. A grandes rasgos, los podemos dividir en dos grupos: los que reflejan anillos, puntos o luces dentro de la superficie corneal anterior y que miden, por lo tanto, la curvatura, y aquellos que hacen una medición indirecta por barrido, por imágenes como el OCT o las cámaras de Scheimpflug, que van a medir la elevación. Debemos de conocer entonces el principio de nuestro topógrafo para que nosotros podamos valorar qué fortalezas tienen y qué limitaciones tienen. Y voy a hablar solo de los más comunes. El más común es los topógrafos basados en anillos de Plácido. Su fortaleza, por supuesto, es que mide la curvatura. Hay que recordar que este sigue siendo el gold estándar para medir la curvatura de la superficie anterior de la córnea. Y las limitaciones, si las conocemos, podemos darnos cuenta de cuándo está afectando a nuestro resultado, a nuestra medición.
Y es, bueno, uno de ellos que se afecta por la superficie de la película lagrimal, que no mide el centro, se interpola. También asume que entre los anillos hay una regularidad en la córnea. Mientras más irregular es la córnea, menos veraz es la medición y por supuesto que no hay una medición de la curvatura posterior de la córnea. Y el otro, también muy común, son las cámaras de Scheimpflug. Estas miden la elevación y pues no dependen de la película lagrimal, contienen trazado de rayos y por este método vamos a poder realizar una medición de la cara posterior y también realiza una medición de paquimetría que es mucho más exacta. Y como limitación, pues yo mencionaría que es que estima la curvatura de la elevación. Y aquí son tan sensibles que si nuestro equipo no detecta una elevación, entonces no va a detectar un cambio en la curvatura. Y esto puede ser tan pequeño como una micra equivale a 0.25 dioptrías, lo que significa que 4 micras son una dioptría. Y bueno, otra de las limitaciones de los equipos basados en cámaras de Scheimpflug es que no se alinea el estudio al eje visual, sino al ápex corneal, como podemos ver más claramente en esta fotografía de acá. Y también existen equipos en donde integran lo mejor de estos dos mundos, que miden la curvatura con anillos de Plácido y miden la elevación con cámaras de Scheimpflug, y tenemos integración de todas estas mediciones. Ahora voy a hablar de la generalidad de los mapas que vamos a encontrar en la mayor parte de las topografías. Primero, los mapas de curvatura, el mapa axial, que es una representación del promedio de la curvatura en la superficie anterior. Esto de promedio quiere decir que la parte más curva no va a aparecer tan curva como en realidad es, va a aparecer ligeramente más plana, y de igual forma la parte más plana va a aparecer menos plana de lo que en realidad es. Y el otro mapa de curvatura, el anterior instantáneo o el mapa tangencial, es donde nosotros tenemos que valorar cómo es la forma de nuestra córnea y es la representación local, es decir, aquí vamos a ver el punto más curvo y el punto más plano. Estos dos mapas de curvatura, aun cuando se expresan en dioptrías, no representan un mapa de poder. Los mapas de poder son el mapa refractivo, que solamente estudia la curvatura anterior de la córnea, y en aquellos equipos con trazado de rayos, el mapa de poder corneal total, o por ejemplo en el IOL Master 700, que sí hace un mapa de la curvatura, un mapa de la topografía de los 4 milímetros centrales total, por otra tecnología, no por trazado de rayos, pero en estos mapas de poder corneal total, pues estudian la superficie anterior y posterior. Los mapas de curvatura y los mapas de poder solo son directamente proporcionales en el centro o en la región paraxial. Aquí podemos ver en el lado izquierdo un mapa de poder que, como podemos observar, va a tener mayor poder mientras más a la periferia nos vamos. En cambio, los mapas de curvatura son al revés, solamente directamente proporcionales en el centro, y en la periferia tenemos típicamente menor curvatura. Bueno, para medir la curvatura posterior hay que mencionar que todos nuestros equipos, hasta el autoquerator refractómetro, como sabemos, utilizan un índice de refracción de 1.3375 para que nosotros tengamos las queratometrías de la superficie anterior. Y es importante que recordemos que aun cuando medimos la superficie anterior, este índice queratométrico va a compensar el poder negativo de la cara posterior en esta medición que tenemos de la superficie anterior. Sin embargo, en el trazado de rayos vamos a poder medir ambas curvaturas, la cara anterior y la cara posterior, teniendo así un astigmatismo total. Los mapas de referencia, para que estos existan, de elevación, necesitamos forzosamente una referencia para que así determinemos qué parte está más elevada o menos elevada de esta referencia. Por ende, si nuestra referencia es solamente un plano, podemos observar cómo estimamos que hay una mayor elevación en el centro de estas dos córneas, pero si nuestro plano de referencia es una esfera perfecta, entonces vamos a poder darnos cuenta que la córnea A equivale a una ectasia y la córnea B equivale a una ablación miópica. Y es muy importante en los mapas de elevación que nos fijemos esta referencia para que nosotros podamos realmente valorar el resultado de este mapa.
Y es en estos mapas que nosotros para la cirugía de catarata, vamos a valorar también la simetría, que vamos a ver un poquito más adelante. Muy importante que podamos tener una validación y una correcta medición de nuestra topografía. Entonces, es importante que tengamos la historia de nuestro paciente, que si tenemos a la mano la última refracción, que le preguntemos a nuestro paciente si suspendió el uso de lente de contacto, si es que use, y muy importante, sobre todo en aquellos equipos que reflejan los anillos de Plácido o las luces de LED, por ejemplo, como el Cassini en la superficie anterior de la córnea, que nosotros podamos valorar el estado de la superficie ocular y tratarla si es necesario. Y este es el topógrafo que yo utilizo y voy a ver cómo se reflejan los anillos de Plácido. Tiene 20 anillos de Plácido y voy a observar en esta zona cómo se empiezan a poner irregulares. Y yo tengo que valorar qué tan irregulares son, si puedo tomar un estudio con una buena validación. Aquí podemos observar cómo se volvieron irregulares. Y si es que yo tengo un defecto, por ejemplo, epitelial, mi medición no va a servir, voy a tener errores en el astigmatismo hasta de 3 dioptrías si no tengo precaución de tratar la superficie corneal. También es importante que nuestro personal esté entrenado. Muchas veces estos equipos nos van a pedir que tengamos la luz baja, que pongamos la posición de la cabeza en cierta forma, que nuestro paciente esté viendo el punto de fijación. Tenemos que entrenar a una persona si es que no lo tomamos nosotros personalmente, y siempre recomiendo que le tomemos un estudio a esa persona para que pueda orientar bien al paciente qué es lo que tiene que ver, cuándo tiene que parpadear. Y tenemos que fijarnos en los criterios de validación de nuestro propio equipo. El mío me va a dar varios criterios en cuanto a la topografía, que me voy a fijar que sean buenos para que mi medición sea veraz. También voy a poder verificar si estoy correctamente alineada en el anterior y posterior. Lo ideal es que la raya roja esté tocando el epitelio, pero vamos a tener una buena medición si no pasamos del endotelio de la córnea. Y también me voy a poder fijar, este equipo se va a centrar en el eje visual, entonces yo voy a poder ver cuánto tuvo que corregir el equipo para la toma de la topografía. Por último, hay que siempre validar también con el otro ojo. Recordamos que necesitamos verificar nuestros cálculos. Si hay un error casi de una dioptría en keratometrías de un ojo y otro, no significa que no pueda pasar, sino significa que tenemos que verificar que nuestra medición sea correcta. Y entre cada keratometría que tomemos no debe de haber una diferencia mayor de 0.25 dioptrías y en el astigmatismo no más de 0.3 dioptrías y 3 grados en su orientación. Y aquí les pongo la página del Dr. Warren Hill, en donde podemos bajar la lista de validación de los principales biómetros ópticos, que nos sirve de referencia para cualquier otro biómetro y topógrafo. Y claramente, como ejemplificó el doctor Bejarano, que tomó un Pentacam y después un Anterion, pues mientras más equipos tomemos mejor, mientras más mediciones tomemos mejor. Si nada más tenemos un autorrefractor y un topógrafo, pues bueno, hay que validar la información con el autorrefractor y el topógrafo. Digo, nunca van a ser iguales, pero mientras más mediciones tengamos, siempre va a ser mejor. Ahora, ¿qué es lo importante que yo me voy a fijar en mi topografía? Primero, la forma de la córnea. Como ya les mencioné anteriormente en los mapas de curvatura, en el mapa de curvatura axial podemos de repente ver ablaciones. Las ablaciones se pueden ver desde este mapa. Aquí puedo ver una zona de menor curvatura. Sin embargo, cuando tomo el mapa tangencial o de curvatura anterior instantánea, es evidente cómo este paciente tiene una ablación central que corresponde a una ablación miópica. No todos los pacientes vamos a tener estas imágenes tan claras. Hay veces que podemos ver este mapa de curvatura axial que se ve normal, y cuando valoramos el mapa de curvatura anterior instantánea podemos ver una zona de menor curvatura en la periferia que equivale a una ablación hipermetrópica. No todos los pacientes nos mencionan desde que llegan que tienen este antecedente. Entonces, lo primero que hago en la topografía, inclusive antes de que se pare el paciente, es fijarme en la forma de la córnea
para ver si el caso tiene algún antecedente de cirugía refractiva. Probablemente no me quede yo satisfecha con una sola topografía y le vaya yo a tomar por lo menos 2. Lo siguiente es el astigmatismo. Aquí podemos ver en el mapa de curvatura anterior, en el mapa axial y en el mapa de curvatura anterior instantánea, como tenemos un astigmatismo de 2.58 dioptrías con la regla a 94 grados. Y me voy a fijar después en la cara posterior. Y voy a ver cómo el astigmatismo es de menos 0.62 a 91 grados, también un astigmatismo con la regla, ligeramente más asimétrico. Y después me voy al mapa de poder, al que me valora el astigmatismo total y observo cómo tiene 2.29 dioptrías a 94 grados. Voy a referirme al astigmatismo como que no es simétrico, que es asimétrico cuando tiene más de 2 dioptrías de diferencia en el moño. Aquí podemos ver este paciente con un astigmatismo asimétrico que por lo menos tiene 4 o 5 dioptrías de diferencia entre cada parte del moño y que perdió la ortogonalidad cuando tiene una rotación de más de 20 grados. Es importante, sobre todo en los astigmatismos irregulares, que nos fijemos en los 3 milímetros centrales, sobre todo si queremos implantar un lente tórico. En los mapas de elevación, como les mencionaba, me voy a fijar en la simetría. Y es importante recordar que los mapas de elevación siempre van a ser similares, con una forma similar. Si nos fijamos, tienen un patrón en espejo, son muy similares. Y aquí podemos ver otro ejemplo en donde, aunque tenemos mayores elevaciones en esta cara posterior, realmente son un espejo. Si nosotros no tenemos este espejo y tenemos esta elevación, por ejemplo, en la cara posterior, pues tenemos que sospechar de esta asimetría que puede ser más importante en este paciente. También me voy a fijar en la localización del cono de mayor magnitud y lo voy a verificar que corresponda o no a la zona de menor paquimetría y también a la zona de mayor elevación anterior y posterior. Los índices de queratocono, que tienen la mayor parte de los topógrafos, estos también nos van a hablar de simetría y también ya comparamos la parte inferior y superior, se me hace que este es de los más importantes. Y el índice de Krakerman-Arce, que es nada más la diferencia entre la menor y la mayor elevación en el mapa de elevación de la cara posterior, que se considera un riesgo de ectasia cuando tiene más de 25 micras. Por ejemplo, aquí podemos ver que claramente tiene por lo menos más de 50 micras y este está directamente relacionado a que el paciente tenga una coma. Si vemos inclusive la forma de el mapa de elevación es muy similar a cómo se ve el mapa de una coma. Y también me gusta sacar el radio de Goldstrand. Hay topógrafos que nos lo dan, hay calculadores como el calculador de Panacea que lo podemos sacar muy fácilmente y mi topógrafo no lo saca, pero es muy fácil sacarlo. Voy a sacar el promedio del radio de curvatura posterior entre el promedio del radio de curvatura anterior y me va a dar este resultado. Y esto me va a ayudar a que yo pueda perfeccionar mi objetivo refractivo en el cálculo de lente. Si tenemos un resultado de menos de 0.78, yo puedo poner un objetivo un poquito más miope, ya que puedo tener un error hipermetrópico pequeño. Y la distancia capa, como bien mencionábamos, aunque esto ya es un poco controversial, últimamente ha habido algunos artículos que no le dan tanta importancia. Sin embargo, yo desde que estoy tomando el estudio, estoy viendo esta imagen y tengo que verificar que mi paciente efectivamente esté viendo el punto de fijación, porque a lo mejor el paciente está pensando en otra cosa y está viendo otro lado, pero si efectivamente me corrobora que está viendo el punto de fijación, sé que este paciente tiene un eje visual que no corresponde al centro de la pupila y que va a tener una distancia capa anormal. Ahora, la aberrometría sabemos que se puede calcular por trazado de rayos o por Hartmann-Shack, y lo importante para la cirugía de catarata, o lo más importante para la cirugía de catarata, es la aberrometría total de la córnea, ya que es la que vamos a intentar compensar con el lente intraocular. Me va a importar la coma, el root mean square, que es el promedio de todas las aberraciones, la aberración esférica y la esfericidad corneal. Y aquí vemos el mapa de aberrometría que me da mi topógrafo. Vemos en la parte izquierda cómo tenemos las aberrometrías de alto orden en micras y con el signo opuesto del lado derecho lo vamos a tener en dioptrías.
Yo puedo señalar solamente una de las aberraciones, como aquí la coma vertical, y me da la imagen de la coma vertical, o la aberración esférica, por ejemplo, y me da esa imagen. La coma sabemos que disminuye el contraste, la vamos a encontrar en las córneas irregulares, nuestros pacientes se van a quejar de disminución de la calidad, una imagen distorsionada, y podemos encontrarla como un efecto secundario de un lente intraocular asférico descentrado. Y es muy importante que tengamos precaución en ello si queremos implantar un lente de multifocalidad. Yo no implanto un lente trifocal si tiene más de 0.50 de micras en la coma, y puedo ser un poco más flexible si voy a poner un foco extendido. Y la aberración esférica. Aquí vamos a ver en la parte superior, en la córnea, la E al cuadrado, Q o asfericidad corneal. Y sabemos que una asfericidad normal está entre 0 y 0.60, y la aberración esférica normal entre 0 y más 0.30 micras, y estos pacientes pueden estar cómodos con un lente intraocular asférico negativo o neutro. En cambio, cuando nuestro paciente tiene una ablación miópica, tenemos una córnea oblata, nuestra asfericidad corneal va a ser negativa, vamos a tener una aberración esférica positiva de más de 0.30 micras, y este paciente va a estar más satisfecho con un lente asférico negativo que tenemos en el mercado hasta de menos 0.27. Todo lo contrario, en una córnea hiperprolata vamos a tener una esfericidad corneal de más de 1, una aberración esférica negativa en micras, que vamos a intentar compensar con un lente esférico que tiene una aberración esférica positiva. Aquí, por ejemplo, podemos observar en este mapa de Wavefront un astigmatismo de 4.79 dioptrías a 120 grados, una coma de 0.78 a 80 grados. Vemos como hay 40 grados de diferencia entre el eje de la coma y el eje del astigmatismo. Esta coma es principalmente una coma vertical de menos 2.27 micras. La aberración esférica es negativa en menos 0.37 micras. Y vamos a tener una esfericidad de más de 1, que corresponde a una córnea hiperprolata, que vamos a intentar compensar esta aberración esférica negativa con un lente esférico con aberración esférica positiva. Y el root mean square en estos pacientes, si podemos ver aquí, el promedio de todas las aberraciones, 4.29 micras. Y así ven nuestros pacientes que tienen estas aberraciones. Aquí solamente estamos viendo más de 1.0, y vean la calidad de la imagen de nuestro paciente. Entonces, por supuesto que un lente premium en ese mapa de Wavefront pues no es nada lógico, ¿no? Pero sí nos puede dar una muy buena idea de cuál es la calidad que puede tener nuestro paciente después de la cirugía. Es solamente después de conocer la simetría corneal que nosotros podemos realizar una selección adecuada de lente intraocular, platicar con nuestro paciente para conocer sus expectativas y orientarlo de si esas expectativas podemos lograrlas, y si es candidato o no para un lente premium. Como resumen, en lentes multifocales soy mucho más estricta que en lentes de foco extendido. Siempre me gusta que las córneas sean regulares en pacientes, sobre todo que tienen antecedente de una ablación refractiva. Vamos a procurar que nuestras aberraciones de alto orden sean normales, de menos de 0.4 micras, distancia capa de menos de 0.45 milímetros. Yo lo sigo haciendo así en un lente multifocal, y a lo mejor el foco extendido soy un poco más flexible, a lo mejor hasta menos 0.60 o 65 en algunas ocasiones. La ablación debe de ser pequeña, de menos de 6 dioptrías, centrada, y una ablación de buen tamaño, no esas ablaciones que se hacían hace algunos 15 años, que eran muy pequeñas. Las queratometrías no deben de ser extremas para que nuestro cálculo de lente intraocular sea confiable, y astigmatismos corneales regulares hasta de 1.25 dioptrías con la regla o 1 dioptría contra la regla, si no tendríamos que valorar poner también un lente tórico. En lentes tóricos no está discusión tomar en cuenta el astigmatismo de la cara posterior. Podemos utilizar una fórmula en que estime esta curvatura posterior, o que podamos nosotros incluir la medición de la curvatura de la cara posterior.
Yo prefiero utilizar una fórmula en donde yo pueda incluir mi medición de la cara posterior, ya que las fórmulas que estiman este astigmatismo siempre van a suponer que este tiene una orientación con la regla y podemos equivocarnos en el pequeño porcentaje de pacientes que tengan un astigmatismo posterior oblicuo o contra la regla. El astigmatismo debe de ser estable. Me gusta tener por lo menos 3 mediciones y soy muy estricta con los criterios de validación. Y en astigmatismos irregulares, los 3 milímetros deben de ser regulares y siempre recordar que hay que ofrecer reducción, que nuestro astigmatismo va a seguir variando y entonces necesitamos que nuestro paciente tenga correctas expectativas de lo que puede esperar de nuestra cirugía con el tiempo. Como forma de resumen, voy a mostrarles 3 casos. No son casos completos, nada más es la topografía. Aquí podemos observar en el mapa de curvatura anterior instantánea claramente una zona de menor curvatura en el centro que corresponde a una ablación miópica que corresponde a la zona de menor paquimetría y podemos observar en los mapas de elevación como son bastante simétricos. Esta córnea es regular, tiene un astigmatismo de 0.63 dioptrías con la regla y el astigmatismo total es de 0.50 a 60 dioptrías. Tiene una distancia capa de 0.18 y aunque aquí no les incluyo la aberración con este mapa de curvatura posterior, sé que su coma va a ser normal. Los parámetros de asimetría de queratocono pues son normales y aunque este IS, que nuestro corte es 1.4 dioptrías, se considera que es anormal ya que pues esta isla de poder inferior es mayor, pero pues realmente no tiene una irregularidad importante. A este paciente le pusimos un lente multifocal y está muy satisfecha. Sin embargo, en este otro caso podemos observar cómo la zona de ablación es mucho más pequeña, está descentrada, el astigmatismo es asimétrico, tiene 1.81 dioptrías a 66 grados y el astigmatismo total de 1.59 a 62 grados. La zona en la paquimetría no está tan adelgazada, entonces probablemente no fue una ablación importante. Y aun cuando no tenemos elevaciones muy anormales, la elevación anterior sí se considera normal, la posterior está normal, anormal la anterior y normal la posterior, no es tampoco muy asimétrico. Sin embargo, sí podemos ver como los parámetros de queratocono son anormales y también los de simetría prácticamente todos son anormales. En este paciente, pues no me animaría a poner un multifocal, probablemente un foco extendido. Y pues bueno, es muy diferente a ver este paciente con ectasia, ¿no? En donde observamos claramente cómo la zona de mayor poder de este astigmatismo asimétrico con pérdida de la ortogonalidad está cercana a la zona de menor paquimetría, que tiene la zona más delgada 340 micras, que tiene una elevación anormal en la cara anterior y posterior. Podemos observar cómo aparece claramente una coma. Este paciente va a tener una coma de más de 3 dioptrías. El índice de Krackerman-Arce pues está en más de 150 micras de diferencia entre la zona de menor y mayor elevación de la cara posterior en el mapa de elevación. Podemos ver que tiene 2.90 dioptrías a 80 grados y el mapa del astigmatismo total tiene mayor astigmatismo. Eso quiere decir que la irregularidad de la curvatura en la cara posterior es muy importante y todos los parámetros de queratocono pues están anormales. Este paciente pues bueno va a tener una calidad de visión mucho más deficiente. Como conclusión, quiero volver a mencionar que nosotros somos los responsables de supervisar, actualizar y monitorizar todos nuestros resultados. Si nosotros no calculamos el lente intraocular, debemos de practicar una buena comunicación con la persona que nos haga estos cálculos para que tengamos mayor confianza en nuestros resultados. Es de vital importancia que validemos todos nuestros resultados, que tratemos la superficie, sobre todo en aquellos topógrafos que dependen de la reflexión en la película lagrimal. Y siempre recordar que debemos prometer menos y entregar más para tener pacientes felices y que mientras más midamos, mayor conocimiento tendremos del ojo que vamos a operar y por lo tanto nuestro resultado será mejor. Muchas gracias. Gracias a ti, Pilar. Y felicidades por tu excelente presentación. Creo que cubriste
todos los puntos más importantes en el análisis de un preoperatorio para un paciente de catarata, ya sea para lentes tóricos premium e incluso monofocales. Y como ya lo comentaron la doctora Pilar y el doctor Miguel, es lo que hemos estado viendo, que la cirugía de catarata ha evolucionado a ser un procedimiento refractivo altamente exitoso en buenas manos, por lo que concuerdo con la doctora Pilar, es nuestro deber mantenernos actualizados y utilizar todas las herramientas que tenemos a la mano para ofrecerle a nuestros pacientes un resultado visual de acuerdo a sus expectativas y a las exigencias del mundo actual. Vamos a dar un pequeño espacio por si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario o aportación a cualquiera de los ponentes o a un servidor. Yo quisiera hacer una pregunta para Miguel y para Pilar. Anteriormente, importaba mucho la refracción que tenía el paciente. Si el paciente tuvo cirugía refractiva, importaba o nos importaba si era miope o si era hipermétrope, cuánta graduación tenía y si tenía digamos, la topografía previa a la cirugía refractiva. Y ahora, bueno, en esta plática que dieron ambos, pues básicamente eso ya no lo tomamos en cuenta. Si era un miope de 6, de 3 dioptrías o era un hipermétrope de 4 dioptrías, eso ahorita ya no importa en cuanto al qué lente vamos a utilizar o qué le vamos a ofrecer al paciente. Sí importa. Si tenemos la información de la topografía previa, nuestro cálculo va a ser más confiable. Claro. Y si no tenemos la topografía previa, también nos ayuda, por ejemplo, en el calculador de ASCARS y en el calculador de Barrett de TrueCate nos pregunta qué refracción tenía antes de la cirugía, como para tratar de valorar cuánto fue la corrección. Entonces, sí importa. Si tenemos la información, mejor. Sí. Gracias. Mira, ahí es muy importante porque ya lo comentó en los casos que presentó la doctora, el patrón de ablación va a ser muy diferente en el caso de un paciente con un tratamiento miópico que un tratamiento hipermetrópico. No solamente en el poder de curvatura, sino también en la esfericidad inducida. La magnitud de la ablación también nos va a modificar la esfericidad de esa córnea. Y además, una de las cosas muy importantes que debemos de considerar, lo dijo la doctora, en cuanto a las expectativas de un paciente que fue sometido a una cirugía refractiva, aun cuando la metodología para el cálculo de los lentes intraoculares ha mejorado muchísimo. Está el Barrett TrueCate, está el Haigis POSL o algunas otras. Yo en lo personal estoy realmente muy satisfecho con la metodología que estoy utilizando. Estoy usando el OCT, la topografía por OCT, y estoy empleando la fórmula que les comentaba, que es la fórmula de Oculix. Es una plataforma que me hace un trazado de rayos en donde justamente mencionaba la doctora, te considera lo que es la curvatura anterior y posterior, que es uno de los errores fundamentales para el cálculo del lente, porque estiman una superficie de ablación que es incorrecta. Entonces se te modifica la relación de Woolstra. Y ahí, cuando haces un cálculo a través de un trazado de rayos, en realidad te está midiendo esas superficies de manera más precisa. Si además a eso le agregas que la plataforma te está considerando las características físicas del lente en particular que vas a implantar, entonces está reduciendo con mucho la posibilidad de que ese paciente tenga una sorpresa refractiva. Obviamente existen, y el paciente tiene que estar consciente de que puede haber ya sea un enhancement, un retratamiento o un explante de lente intraocular. Pero si tú haces un análisis topográfico con todas las características que mencionó la doctora, difícilmente te vas a topar con un problema de calidad óptica.
puede ser que exista un problema en cuanto a la refracción, que la longitud axial te dé un poder refractivo, un error refractivo que en estos casos de los lentes premium, un error refractivo más allá de 0.50 va a repercutir mucho en la curva de desenfoque del paciente. Entonces, ahí sí es donde tenemos que ser muy enfáticos en no prometer más allá de lo que podemos ofrecerle a estos pacientes y que estén conscientes. Perfecto, gracias. Y quisiera agregar al excelente comentario del doctor Bejarán, ¿no? Todavía la fórmula de Oculix también, aparte de la medición de la curvatura posterior por medio del trazado de rayos y tomar en cuenta la aberración esférica, la aberración cromática, el lens factor de lente intraocular, también mide muchísimas de las demás estructuras dentro del ojo por el trazado de rayos y por eso tiene que estimar la posición efectiva del lente de forma más precisa, ¿no? Y lo importante ahí, mi consejo ahí sería también validar el resultado de nuestras fórmulas, ASCARS, Barrett-Truquet, Oculix, si tenemos acceso, o bueno, podría ser, por ejemplo, en el Lenstar la fórmula del doctor Olsen, que es similar a la fórmula de Oculix. Las que tengamos a la mano, también hay que validar el resultado para que tengamos un mejor cálculo. Okay. Exacto, y por lo que mencionan ambos, creo que ya no es opción implantar un lente tórico si no se tienen todas las mediciones, tomando en cuenta curvaturas anterior y posterior de la córnea, como previamente se realizaba cuando antes se basaba en la curvatura anterior y sí muchas veces era acertado, pero no muy preciso. Hay una pregunta ahí en la audiencia, en donde la doctora Sosa comenta si se le da algún tratamiento lubricante a estos pacientes para lentes premium. Fíjate que yo en lo personal no. Yo lo que hago es a todo paciente que le voy a hacer un implante de lente multifocal, como pudieron ver, les hago un análisis topográfico por anillos de Plácido, porque realmente, a pesar de que tengo el topógrafo por OCT, no te va a dar las características de la película lagrimal. Es posible que algunos de los reportes que tengamos sean alterados porque tengan una superficie ocular alterada, entonces los paso por el anillo de Plácidos y siempre les hago un análisis de la película lagrimal y si veo alguna alteración lo complemento con una miografía y en esos casos sí les inicio un tratamiento. Pero así de entrada, si veo que el tiempo de película lagrimal no invasivo está normal y clínicamente no hay tinciones, entonces yo no inicio el tratamiento. Estoy de acuerdo con el doctor. Y la segunda pregunta de la doctora Sosa es ¿cuál es su manejo en caso de pacientes postoperados de lente premium que a pesar de tener visión 20/20 no están contentos? Pues bueno, sí le tomaría una topografía para ver cómo está, ¿no? De repente nuestra incisión pudiera estar todavía algo edematizada, hay que ver cuánto tiempo ha pasado de la cirugía. Si tiene 20/20, pues no creo que sea un problema de la cápsula posterior. Pero de repente cuando me ha pasado eso, sí intento hacer algo de mix and match en el otro ojo, si es que es el primer ojo, ¿no? Y valorar cuál es la molestia, ¿no? Si está molesto porque tiene muchas alteraciones fóticas, pues entonces a lo mejor poner un foco extendido en el otro ojo, ¿no? O sobre todo, estas experiencias nos hacen hablar mucho con los pacientes para que tengan expectativas reales de qué pueden esperar. Sobre todo en pacientes muy jóvenes. Los lentes que tenemos no son iguales al cristalino transparente y no pueden esperar que sea perfecto. Entonces, si nosotros somos claros con los pacientes desde el principio, vamos a tener menos pacientes con 20/20 no satisfechos. Exacto, ahí la importancia de seleccionar bien a nuestros pacientes para este tipo de plataformas, debido a que si el paciente no se presenta contento a pesar del resultado cuantitativo, creo que previo a esto, previo a la cirugía, se tuvo que haber estudiado muy bien todo lo que se presentó en esta charla, pero también el aspecto del paciente, ¿sí? ¿Qué tipo de personalidad es?
cuáles son sus requerimientos visuales, qué expectativas tiene de la cirugía y siempre aclararle lo que acaba de comentar la doctora Barojas, que no existe un sustituto ideal para un cristalino sano. Siempre la función de un cristalino sano, la calidad visual va a ser muy superior a la de los lentes intraoculares que actualmente manejamos. Claro. Y bueno, si no hay más cirugías, si no hay más comentarios, damos la palabra al doctor José Antonio Unzueta, presidente de nuestro colegio de Chihuahua. Bueno, pues no nada más agradecer la excelente participación de tanto de la doctora Barojas como del doctor Bejarano. Hoy, yo creo que todos, pero yo en lo personal he aprendido bastante sobre el manejo de la topografía en este tipo de pacientes. Y pues nada más, no me resta más que agradecer a ambos la participación y la disponibilidad que tuvieron para con esta sesión. Y bueno, pasando a otro asunto del colegio, he recibido dos cartas para la postulación del vicepresidente, el doctor Fernando Turati y el doctor Noel Jaurrieta. Y en próximos días les daré las fechas para una sesión extraordinaria para la votación para el vicepresidente de nuestro colegio para esta mesa directiva. Y bueno, sin más, por el momento ese es el aviso más importante de los postulados para la vicepresidencia. Y pues no me resta nada más que agradecer a Edgardo por su colaboración en la coordinación de esta sesión, al doctor Bejarano y a la doctora Barojas por esta excelente sesión, y muchas gracias a los tres, y muchas gracias también a todos los que entraron a esta sesión. Espero que haya sido de provecho para todos ustedes, estoy seguro que sí, y los esperamos en nuestra próxima sesión del 25 de marzo, donde el tema será actualidades en queratitis herpéticas. Y pues no sé si hay alguna otro comentario, alguna otra pregunta, daremos por terminada esta sesión, y nuevamente agradeciendo a nuestros excelentes panelistas. Muchas gracias. Nos vemos. Bye. Gracias, hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Bye.